profe, buenas. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y usted? Pues sí, sobreviviendo, digamos. Todos. Todos, ¿no ves? Sobreviviendo un poco así a la monotonía y qué sé yo. En algún momento me iba a enloquecer con esto, pero no. Aunque... Profe, una pregunta. ¿Atrás de usted hay una pintura, tal vez, que estaba pintando? no, son cosas que han quedado, así botadas hace rato, porque no las he avanzado, ni he terminado, ni nada. Y para que no se vayan a, ¿cómo se llama? Arruinar, digamos, las pongo así, una detrás de otra, para que, porque aquí tengo una caja y está así retacado también de cosas, así que sí, este es mi rincón, este es mi, ¿cómo se llama? Mi estudio, entre comillas. Sí, espacio privado. Mi espacio privado, sí, la verdad es que lo aprecio y puedo tenerlo, así que no me quejo. Qué bien. Sí, es algo que la verdad es que hace bien, hace bien. A ver, estoy tratando, ahorita entro con ustedes, estoy en recursos en la página de la universidad, pero no estoy pudiendo poner, ¿cómo se llama esto? El link que quiero que vean. Cancelar. Y ahora sí. Ok, Cuba. Muy bien. Sí, aquí atrás tengo de todo un poco y allá tengo otro poco, ¿no? Desde cosas para hacer cerámica hasta cosas para hacer grabado. Wow. Hay sí, los libros, sí, hay nomás cosas que uno va acumulando con el tiempo y... Bueno, les pongo el título acá, que sería un ratito, no me tengo que confundir. Vamos a ver ahorita a Eduardo Muñoz y al que quiero que veamos es Nico, el siguiente. Entonces les tengo que poner Nico, les voy a poner Nico solamente así. Y voy a guardar estos cambios para que ya lo tengan listo el momento de entrar. ¿Listo? Gracias. Ok, entonces, empezamos. No, faltan 4 minutos, ¿no? Sí. Yo pensé que ya yo estaba tarde. No. No se preocupe. Ok, entonces estoy bien y además estaba haciendo una tontería aquí. En lugar de poner la URL, he puesto el nombre. Y les iba a mandar cualquier soncera. He visto el video que me has mandado, Juan Pablo. El que tenía muchas referencias aztecas. Sí, pero es un poco especial también, ¿no? No sé hasta qué punto puedo creer en todas las referencias que da. Yo sé que en cierta forma, obviamente se juntan las religiones, ¿no? Porque la una quiere subsistir y la otra quiere imponer. Entonces, en esos momentos. Entonces, sí puede haber muchas conexiones o muchas cosas coincidencias, digamos, ¿no? En algunos casos. ¿Quién me habla? Yo. Flavia. Flavia, ¿cómo estás? ¿Qué dices, Flavia? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Estamos esperando todavía, tenemos chance. Miren, yo les voy a mostrar aquí. ¿Ves todo el basural que tengo? Cajas. Y mira, la cantidad de cosas ahí botadas. Debe tener hartísimos libros de arte. Ese estaba viendo el otro día, sí. Sí, tratando de leer las espinas. Claro, sonceando en la clase. ¿Y tú pudiste ver todo lo de Stingling? No, me has agarrado en curva. No he visto lo de Thinkling, me quiero morir. No, he estado corrigiendo tendencias. He corregido su línea cronológica de Colombia el fin de semana.
pero no me pidan que corrija eso más, ¿no? Ya no pude. Entonces, lo de ThinkLink yo pienso que me lo estoy reservando y lo voy a ver después. De todas formas, vamos a ver igual el tema de la película que les he mandado a ver. En cualquier momento sale ese tema porque ustedes saben que así como les he mandado la tarea de la línea cronológica de México y les he pedido por favor que busquen un artista, yo voy a tomar en cuenta, o sea, las tareas que les doy y si bien ahorita no las hablamos en clase, voy a asumir que las han hecho. Entonces voy a asumir que entienden de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Eso, ¿Qué nada película más. era? La película La con controversia de Bartolomé de Valladolid. las Casas de Padrecito. Y hay otro cura más. El otro también, Sepúlveda es, ¿no? ¿Era cura ese? Creo que no. También era cura. ¿Sí? No Sí. es cura, ¿no? No, es un filósofo, escritor y es cura. ¿Te das cuenta? Pero él se supone que va en principio, bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, él en principio lo que hace es dar prioridad a todo lo que es el tema económico, pues. Claro, solo para los españoles y sus haciendas. Claro, el beneficio. Además, ustedes han entendido lo que dice al final, ¿no? Que prácticamente, él no quiso decirlo desde el principio, pero prácticamente es o nos quedamos con los indígenas así o va a haber falta de dinero, la corona tiene que pagar y eso influye también dentro de la iglesia. Sí, Hola, ¿y tú? Ay, ¿por qué Hola, hablan? Daniela. Son las 1:30. No había ¿Verdad? llegado. Pero no estamos hablando de nada. Nada hemos dicho. Hoy día va a ser cortito. Ajá, gracias, profe. Ay, gracias. ¿Qué tal? Estamos muy ¿Están estresados. sufriendo con tareas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los profes son malos, nos dan demasiado tarea. ¿De verdad? O sea, ¿Les lo dan que mucha pasa es tarea? creo que estamos en el punto en el que ya nos estamos acercando a los segundos parciales, entonces estamos en la parte más pesada de elaborar nuestros proyectos, creo. ¿Y están haciendo sus proyectos? Sí, ¿Van a ser 3D? ¿O sí, siguen pues en todos son ficción? modelado 3D. En- No, de virtual, no, nada físico. Nada físico. Ok. Bueno, no se Ojalá. van a hacer la burla, ¿no? Nosotros, los de primer semestre, vamos a subir algunas cosas que hemos hecho en casa. Así No, que, está súper. por favor, consideren que todo ha sido casero, con material casero y son primer semestre. No, ¿Ya? súper. Así que si los pueden apoyar, vamos a subir diseño por kilo. Vamos a subir fotografías de los trabajos hechos y estábamos riendo un poco con los chicos porque sí, pues ha sido así medio sin materiales, sin herramientas, sin nada, ¿no? Eso peor todavía primer semestre, lo único que tienes es la regla y el compás del colegio. Wow. Entonces, a ver, vamos a ver qué tal. Bueno, ya, vamos a empezar entonces. ¿Quiénes están? 11, la mitad del curso. A 5 puntos la mitad del curso. Por estar a tiempo. Ya. A ver. ¿En serio? No. En serio va a ser que no van a tener falta, eso es seguro. No. Aunque está medio complicado, ¿no? Haberles tomado asistencia a ustedes. De todas formas, ya son responsables, ¿no es cierto? Y saben que si no asisten, es problema suyo después ponerse al día con la información. Bueno, de todas formas, empecemos relativamente puntuales en 2 minutos. O ya ahora, porque no tenemos mucho tiempo tampoco. Siempre nos quedamos medio colgados. Entonces yo voy a empezar aquí con el primer PowerPoint, que sería este. Entonces, va. Miren la cantidad que ya hemos visto. Wow. Hasta aquí estamos.
Nos hemos quedado con, ¿quién era este? Raúl Martínez. Raúl Martínez. ¿Y qué personajes usualmente se pueden encontrar en sus obras? El pueblo, unión del pueblo con héroes. Con héroes. ¿Y aquí qué héroes podemos ver o ya reconocer entre todos los que hemos ido viendo? José Martí, muy bien, aquí. Después Che Guevara. este, ¿Cómo se llama? Fidel. Bien. Y este, el que se me olvidaba todo el tiempo el nombre. Cienfuegos. Camilo Cienfuegos. Bien. Aquí personajes del pueblo, vamos a hablar sobre, tal vez empezamos a hablar sobre ¿qué es? No sabemos. No saben, es un soldado. Es uno de los Profe, guerrilleros. y Sí. creo que la anterior clase nos dio como que una pauta para que busquemos, pero no pillé nada de la mujer del cuadro de la izquierda. ¿Ella? Sí. Ah, aquí está. Espérate, yo te digo quién es. Habían dos mujeres. En realidad no sé cuál de estas dos mujeres es. ¿Ok? La una es Celia Sánchez y su nombre de guerrillera es Norma, porque tienen nombres, ¿no? Para la guerrilla. Entonces la conocen como Norma, pero se llama Celia Sánchez y en realidad ella es la esposa de Raúl Castro, el hermano de Fidel. ¿Ok? Y la segunda mujer que hay de la revolución, que no creo que sea esta en este caso, es Vilma Espín. En todo caso, una de las dos tendría que ser. No he visto muchas fotos. Yo pienso que es más Norma, la esposa de Raúl, que la otra Vilma Espín. ¿Ok? Sí, yo también creo que es la esposa de Raúl. Sí, porque si tenemos que ver las fotos, es ella que tiene el cabello más corto y cosas Sí. así, no sé. Sí, pero no se parece. ¿no Yo igual se pensé parece? que era ella y la busqué, pero no la había parecida para nada a la del dibujo aquí. Y la ¿Cuál? de Vilma Espín. No, ninguna. Es que busqué lista de mujeres en la historia cubana importantes, Ya. históricas, y ninguna se parece a la señora aquí que está dibujada. ¿Cuál de las dos habla? ¿Cuál de las dos habla? ¿Cómo? ¿Cuál de las dos habla? Habla. Yo ahorita cuando veo una mujer al lado en todos estos cuadros, yo asumo que puede ser o Norma, que sería el nombre de guerrillera de la esposa de Raúl Castro, que estaba en primera fila, digamos, e incluso cuando los hombres faltaban, ella dirigía y daba órdenes, o puede ser la otra que es Vilma Espín. Esas dos son las que salen o sobresalen primero, ¿no? Ahora, no quita que hayan otras mujeres que también han estado por ahí. Tal vez tendríamos que averiguar y en base a las fotos que vemos descubrir quién es este personaje. O tal vez simplemente es una mujer como muchos que ha puesto aquí en el pueblo, digamos, ¿no? Aquí ha puesto varios rostros y son del pueblo. Entonces, esa de ahí, profe, disculpe, estuve investigando en 1968. Habían muerto dos representantes cubanos que hacían, especialmente ella era Amelia Peláez, según lo que pude investigar, que era pintora modernista. Y el de al lado era Cindo Garay, que era un trovador, un músico. Amelia Peláez. Ok, voy a buscar. Y el de al lado, el que está al lado de la chica a la izquierda es... Cindo... Ah, no, a la izquierda ese no. Las de abajo no. Solo las de 1968 pude encontrar, los que están al ladito. ¿Y cómo se llamaba el trovador? Cindo Garay. Cintio. ¿Sí? ¿O no? Cindo lo tengo, a ver. Voy a buscar. Bueno, Garay, voy a buscar. Pero está bien, es súper que hagan eso porque finalmente son imágenes que se van a encontrar constantemente. Es que tal vez, miren, este mismo es ¿no? Pueden ser, si habla de música y trovador, entonces, o puede ser ¿no? Porque tiene el ave. Entonces, siempre van a ver como simbolismos de los personajes importantes. Y estamos hablando, has visto, de personajes como cantantes, estamos hablando desde soldados, estamos hablando de los campesinos. Entonces,
por algo Raúl Martínez decía que su trabajo iba más con el pueblo también, ¿no? Los héroes y el pueblo juntos. Entonces, una vez que pasamos, vamos a pasar un ratito ahora hacia a nuestro siguiente personaje, pero antes de pasar al siguiente personaje, tenemos que saber que para 1960, digamos, es justo un año después de la Revolución, ya habían creado bastantes instituciones en las que querían resaltar y reforzar el tema cultural en Cuba. Entonces, sabemos que antes, como los he puesto aquí, que antes de la Revolución, ya desde los años 40, ya habían más de 400 cines en Cuba. Lo que nos indica que Cuba es un país, se podría decir así como cinófilo, ¿no? Que les gustan las películas y todo eso. Era un medio por el cual ellos recibían mucha información. Obviamente las películas que más llegaban antes de la Revolución eran películas del país vecino, ¿no? De Estados Unidos. Aquí vemos que después empieza la cultura como legado en la Revolución. Y eso implica que el cine se convierte como el primer eslabón, la primera parte para poder pasar información, distracción. El cine es se podría decir, un elemento que acompaña a la revolución. Ahora, a los 3 meses que hubo la revolución, se crea el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. ¿Se imaginan? O sea, es cero pérdida de tiempo. A los 3 meses deciden crear este instituto y desde ese entonces hasta el día de hoy, este instituto se encarga de hacer películas, dibujos animados, radio. O sea, es como que la base y de ahí salen todas las otras ramas y ramificaciones y ustedes encuentran un estudio de radio, encuentran revistas, noticieros, ¿no? Apoyo a la Facultad de Comunicación, obviamente, y la publicación de libros. Entonces, es a partir de aquí que es como que de una sola rama empiezan a salir miles de pequeñas ramas en distintas áreas, pero todo con referente a comunicación. Obviamente, el cine estadounidense es sustituido. No 100%, porque van a ver después que escogen algunas de las películas. Algo que se crea también y es muy importante es el cine móvil. ¿Ustedes ubican que puede ser un cine móvil? ¿Un autocine? Un autocine, sí. ¿Y para qué necesitaríamos un cine móvil? Propaganda. Propaganda. Y necesitamos que si la gente del pueblo y de las afueras de La Habana no puede llegar hacia La Habana, nosotros tenemos que llegar hacia ellos. Entonces se crea el cine móvil. Y, ¿perdón? O sea, tipo un lavado, no lavado es cierto, Sí, bueno, de sí. cierta manera lavado el cerebro. Exacto, la propaganda siempre está considerada como política, ¿no es cierto? No es la publicidad es generalmente sobre productos, objetos y qué sé yo. La propaganda prácticamente te impone o te dirige hacia una cierta ideología. Entonces, en este caso tenemos la propaganda de la Unión Soviética, por ejemplo, que llegaba sobre el comunismo, que es la que recibían los mexicanos, ¿no? Y es la misma que reciben después los cubanos. Entonces, sí, el cine móvil inducía a la propaganda, pero también distraía, digamos, con el tipo de películas. Vamos a ver, a través de los carteles podemos ir descubriendo más o menos cuál era el ambiente que se vivía en Cuba en ese momento. Entonces, después tenemos el cine, me ha gustado esta frase, ¿no? El cine, un derecho siempre izquierdo, en el que se puede decir que todos tienen derecho a poder ver cine y hay un momento en que vamos a hacer un stop y les he puesto un documental sobre lo que es el cine en Cuba y ahí se van a dar cuenta de la importancia, ¿no?
Ahora, para ayudarse con el cine y para poder propagar el cine, obviamente se necesita el cartel como un aliado. Y la ventaja para entonces es que se crean o se lanzan cursos para instruir en ilustración y diseño de carteles, lo que ha sido fantástico para aquellos jóvenes que querían iniciarse, por ejemplo, en las artes gráficas. Y el arte gráfico toma tal potencia y tal interés que permite debatir sobre autonomías, capacidad de síntesis, creatividad, eficiencia. O sea, era un trabajo serio, no era cualquier cosa. Y el cartel es propaganda. En este caso, al principios de la revolución, obviamente propaganda con respecto a la revolución. Después es prevención, después es arte, es información, es consumo de productos cubanos. Incluso promovían los productos cubanos a través del cartel. Parte de todo este crecimiento cultural entre el cine, los carteles y todo, obviamente también está la parte en que necesitan la alfabetización del pueblo, ¿no? Para que pueda llegar la información de manera más eficiente. Entonces, ustedes saben que La Habana para entonces era el centro de todo y que el resto de Cuba estaba así como que flotando a lo que podía. Entonces, Fidel crea una campaña en los primeros años en la que dice y decide que en unos cuantos meses se iba a erradicar la analfabetización. Y ha sido una campaña muy seria, muy grande, en la que han participado miles de reclutas, digamos, jóvenes, que en muchos casos después de la revolución quedan sin trabajo y qué sé yo, y se ven involucrados en algo que era positivo en sí para crear y consolidar un país. Entonces son muchas personas que se integran dentro de esta campaña con el dicho de ser culto para ser libre, aprender a leer, convierten los cuarteles militares en escuelas y muchos jóvenes salen hasta los recónditos las esquinas más recóndidas de la isla a enseñar a escribir y a leer a la gente del pueblo. Y ha sido un movimiento que todos lo recuerdan hasta el día de hoy, los que han participado lo recuerdan como único, como mucha gente dice que ha sido lo único verdaderamente interesante que ha pasado en su vida y útil que ha pasado en su vida, que se han sentido útiles. Entonces aquí yo les pongo, estas son dos fotos que están en el Departamento de Educación que tienen en Cuba y me había parecido interesante, los carteles que tienen aquí, ¿no? En las pizarras, solo nos quedan 124 días, o sea, ponerse esa meta para erradicar el analfabetismo. Y finalmente aquí una carta para Fidel, ¿no? De 1962. Estamos hablando ya 2 años después de la revolución. Entonces, en cierta manera, la revolución ha sido como un despertar para el pueblo cubano y lo que nos da a entender un poco también el por qué los cubanos se han aferrado tanto a este movimiento, ¿no? En 1960 tenemos la campaña de alfabetización. Entonces, obviamente los carteles anuncian sobre eso, procuran que los niños vayan a clases, que los niños tengan el incentivo de llegar a 6º grado, a 9º grado y que lleguen bachilleres y que puedan salir y estudiar. Entonces, el cartel hacía todo ese trabajo en las calles, ¿no? Siempre estaba impreso y siempre se ponía la información que se requería pasar al pueblo. Muy gráfica, obviamente, lo menos posible de escritura. Acá, para 1959, tenemos el primer cartel que se hizo para la revolución y lo hace Eladio Rivadulla Martínez. Los nombres cubanos son muy chistosos, ¿no? Pero a ver, vamos a tratar de acordarnos de Eladio, porque si nos acordamos de Martínez ya nos vamos a mezclar con Raúl Martínez, que es, el nombre era, ¿qué era? El de Raúl, Plagio Raúl Amable Martínez. Este es Eladio. Entonces, bueno, vamos a tratar de manejarnos así lo más prudente posible con los nombres. ¿Perdón? Era Publio Amable. Pudio Amable. Publio. Ah, sí, Publio, exacto, no era Plagio, era Publio Amable, tienes razón.
Bueno, tenemos el primer cartel creado del 26 de julio para Fidel Castro. Para 1960 ya estamos con Patria o Muerte. ¿Por qué? Porque si bien la revolución ya había tomado el poder, tenemos todavía el ejército y los militares de Estados Unidos que están rondando Cuba, ¿no? Ida y vuelta, y todavía hay algunas batallas. No es que se terminó la revolución y todo el mundo está tranquilo. Precisamente Estados Unidos está, como que se dice, resentido, ¿no? De que haya sido eliminado de Cuba y insiste en retomar el poder de alguna u otra manera. Entonces, los cubanos, a través del cartel, incitan a la batalla y a la defensa de Cuba. O sea, finalmente estamos libres y tenemos que continuar así. Y por otro lado, aquí me ha parecido interesante también poner este cartel en el que sí, o sea, las batallas y las guerras no son cosa fácil del diario y del cotidiano, ¿no? Entonces, tal vez puede ser ya de la desesperación. Eran bastante jóvenes los muchachos que entraban al ejército en Cuba, de los de la revolución. Entonces, este tipo de carteles también se tenían que hacer porque, bueno, supongo que las condiciones no han debido ser muy fáciles. Ahora, en 1960, si estamos hablando de distintos temas, ¿no? Entre los carteles, ustedes ya pueden ir anotando las temáticas que hay en los carteles mientras vamos viendo. Para 1960 tenemos esta Gladys Acosta, que era una diseñadora. ¿Y qué temática aquí se les hace recurrentes y qué temática es nueva para ustedes en este cartel? Bueno, en estos 3 carteles. En el primero dejan espacio en blanco, algo que usualmente no se ve en otro. Sí, pero hablando de la temática. Las personas, los carteles son indígenas. ¿Las personas de qué cartel? Del tercero, son indígenas. Y hasta entonces, ¿habíamos visto un cartel que hable de los indígenas? No. No. ¿Qué pasó con los indígenas en Cuba? Fueron exterminados, creo. Sí, han sido exterminados el primer año. El primer año que llegaron los colonos españoles se desentendieron de ellos así, en abrir y cerrar de ojos. Ha habido un solo revolucionario y aquí esta mujer lo muestra. ¿Quién es? Atuey. Atuey de los taínos. Es el que lo queman vivo después de un año. Y entonces ella remarca algo que nadie más lo estaba remarcando. Entonces dice, Atuey el primero. O sea, Atuey fue el primero en querer liberar la isla. Y prácticamente los taínos y los otros 2 pequeños grupos que también hay en Cuba son los originarios. Aunque ellos también, años antes, han sido migración, ¿no es cierto? Los Siboney y los otros tenían un nombre más raro que no me acuerdo ahorita. Entonces, dentro de las pocas gráficas, aquí nos hacen recuerdo de quiénes realmente eran los cubanos en principio, ¿no? Esto, que ya están ahora mezclados. Y habíamos dicho que el 63% de la población tiene sangre taína, aunque no se ve, porque ya parecen africanos, parecen españoles, parecen de todo, menos taínos, pero el 63% de su población tiene todavía esta sangre. Aquí este es un cartel que ya es más clásico, ¿no? Hasta la victoria siempre es la frase que se pone en general. No sé quién la ha hecho en principio, esta frase, pero aparece recurrentemente en varios carteles. Y finalmente ¿de qué se trata este? ¿Cuál, profe, el primero? El primero. ¿O qué creen ustedes? ¿De qué puede ser? Viendo la imagen que está aquí. De su unión con los países comunistas, con China y Rusia. Ya, puede ser. Aquí parece como un sombrero chino, ¿no? O sea, parecería un sombrero chino y aquí parecen recolectando arroz. Aquí también hay un personaje que no parece muy cubano. Este personaje es africano. Sí. Estábamos hablando y aquí ponen solidaridad internacional.
Entonces, estamos hablando que Cuba no solamente se miraba hacia adentro, entonces se estaba mirando también qué es lo que estaba pasando con otros países en los que habían problemas con Estados Unidos. Entonces, ustedes recuerdan, en los años 60 hay una guerra de Estados Unidos contra ¿qué país? Y pierde Estados Unidos. Vietnam. Vietnam, la guerra del Vietnam. Y es precisamente esta imagen la que nos pone. Cuba desde el inicio apoya a Vietnam y van a ver muchos carteles en donde es vamos Vietnam, Vietnam puede y qué sé yo. Y finalmente Vietnam es de los pocos países realmente que gana, entre comillas, una guerra, aunque nunca se puede decir que en las guerras se ganan, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas de por medio que quedan sueltas. Y finalmente tenemos una África también que tenía conflictos y uno de los conflictos que había en África y sobre todo en el sur de África era el tema del apartheid. ¿Quién sabe lo que es eso? Era la prohibición de los negros a, no sé, a baños, a espacios públicos. Exacto, en la vida cotidiana. Prácticamente era un movimiento en contra de los negros, o sea, los negros de África. Es ridículo, ¿no? Entonces, prácticamente Cuba es también el apoyo que da a los pueblos en Sudáfrica y dice, ok, ustedes son de ahí, ustedes pertenecen ahí, los que quieren ingresar, ¿no? Estas personas que quieren ingresar, los blancos, digamos, no están con nosotros. Entonces, había muchos pequeños acontecimientos que estaban sucediendo más o menos en los años 60 en el mundo y obviamente Cuba tomaba partido por todo lo que era socialismo, por todo lo que era comunismo, por todo lo que era liberación de los pueblos originarios y qué sé yo, ¿ok? Eso es importante entender para cuando veamos muchos carteles. Entonces, ahora sí podemos entrar dentro de lo que es nuestro artista de hoy, que es Eduardo Muñoz Vaz, y que tenemos 6 minutos, así que van a tener que esperar, van a tomar una pausa cuando se corte y van a volver. No les queda de otra. Lo siento, pensé que iba a ser más corto. Y eso que hablo rápido. Bueno, nace en Valencia y llega a los 4 años a Cuba y obviamente se queda en Cuba y se nacionaliza cubano. Él se dedica mucho al diseño de carteles de cine, hace muchos dibujos para films de animación y programas para la Cinemateca de Cuba, promociones de eventos políticos culturales. Prácticamente el trabajo que hace Eduardo Muñoz es autodidacta y él, como muchos de su generación, son de esos jóvenes que todavía no tenían una educación en diseño, pero que entran dentro de lo que es la ISAIC a crear carteles. Entonces, él se hace conocido al mismo tiempo porque crea el primer cartel que se hace para la primera película hecha en base a la revolución. Y irónicamente, él toma una imagen de la película, una fotografía de la película y la pone en el cartel, que es algo que lo hace tal vez en toda su vida 2 o 3 veces más. Nunca más utiliza fotografías así en sus carteles. Esa es una de las primeras y únicas veces que lo hace. Pero queda que está haciendo el cartel de la primera película creada después de la Revolución, que sería Historia de la Revolución. Se las he puesto aquí en principio porque si ustedes quieren tener una idea, porque prácticamente esta película se la hace en 1961. Y la revolución es de 1959. Entonces, es 1 año y medio más o menos que ha pasado. Entonces, pueden ustedes ver Cuba tal cual estaba en ese momento, ¿no? Y los personajes y el contexto y las imágenes, todo el rodaje en blanco y negro, obviamente, los actores todos cubanos. Entonces, uno puede tener una percepción muy clara viendo la película de lo que era Cuba en ese momento y de lo que implicaba la revolución para los cubanos, para este grupo que estaba en favor a la revolución.
Entonces, él tiene el honor de hacer el primer cartel para esa primera película de la Revolución Cubana. Después hemos dicho que trabaja haciendo animación. Él creaba muchos cartoons como estos, pero también había creado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Cuando tienes una afiliación, el departamento de dibujos animados, ¿ya? En la ICAIC. Si bien este dibujo no está dibujado por él, no está ilustrado por él, él hace parte de todo esto, él dirige, ¿no? Entonces, ya solamente con ver el título se dan cuenta de cómo, o sea, qué es lo que se está transmitiendo a través de los carteles, de las películas, de los cómics, ¿no? Entonces, de una manera directa o a veces indirecta. Entonces, también es de las pocas películas de dibujos animados que se encuentran en línea, digamos, para ver de esa época, ¿no? Esta es de 1960 y algo, no me acuerdo, no he puesto la fecha. Las propuestas de cine, como habíamos dicho, se convierten en un paso importante, por lo tanto, el cine móvil se crea desde los años 60 hasta los 80, funciona como un sistema de comunicación. Aquí tienen uno de los primeros carteles creados por Bax, y aquí tienen uno de los carteles de 1985, es también creado por Bax. Ahora, ¿cuál es el personaje que aparece aquí? Charles Chaplin. Sí, se llama Charlotte, el nombre del personaje, y es de Charles Chaplin. Pero, ¿por qué Charles Chaplin? Porque es mudo. Porque puede ser mudo, sí, no necesitas leerlo. Eso es un buen punto, porque estamos acordándonos de que estamos llegando a pueblos remotos para transmitir o llevar información o distraer a la gente. Entonces, el cine también era parte de la distracción, y es lo que vamos a ver con el subsiguiente personaje que nos va a indicar siguiente artista, perdón, que nos va a dar pautas de el por qué el cine también era importante en Cuba. Por el momento nos quedamos en ¿por qué Charles Chaplin? Eso puede ser un motivo. ¿Un otro motivo? No sé, creo que en las películas de Charles Chaplin siempre se muestra una cierta decadencia o la crisis americana. No sé, situaciones de pobreza, hambre. Exactamente. Charles Chaplin es un personaje humano para los cubanos. Es un personaje que siempre está en contra de lo que es la autoridad con poder. ¿Se dan cuenta? Charles Chaplin se hace la burla de Hitler. Charles Chaplin se hace la burla de los militares, se hace la burla de los policías. Siempre es el personaje inocente, muy humano. Si los que han visto Charlie Chaplin se dan cuenta que siempre termina compartiendo lo poco que tiene, es una persona muy sensible, muy humana, se mete siempre en pequeños problemas, ¿no? Pero es porque tiene hambre o porque está desubicado, ¿no? Pero es un personaje muy humilde, entre comillas, que no representa el grosso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un personaje humanista. Y entonces es ese personaje el que los cubanos, o este artista cubano sobre todo, lo retoma. Y lo retoma de tal manera que cuando tú dices Bax o ves un Charles Chaplin en un... ahorita. ¿Tan? Sebas. Hola, hola. Sebastián, ¿por qué no dices algo cuando estamos en clases? Eduardo, los quiero escuchar. Es que ¿qué? me supera. Profe. Yo estudio después de las diapositivas, con lo poco que escribo en la clase, porque me atabullo. Ah, ¿está muy rápido? O sea, es que entre que anoto lo que dice, pregunta. Miro la diapositiva, la escucho a usted, todo se hace mucho. Yeah.
Pero ¿acaso a ustedes no les gusta eso? Que todo vaya así rápido. Aquí dicen, las generaciones de hoy necesitan solo 5 segundos y después hay que cambiar las Claro, cosas. pero lo que me he dado cuenta es que cuando, para el examen, a la hora de relacionar las imágenes y la foto, o sea, yo me quedé, estaba muy seguro para el otro examen, pero me quedé en blanco. Y eso que tenía cosas anotadas. Entonces, ahora quiero dejar todo listo para el siguiente examen y... Siento que omito Ah, cosas ya. muy importantes cuando escucho todo muy rápido. Ya. Lo que he hecho ahora, de hecho, es he grabado, obviamente no con tanta información, pero he grabado este PDF, está con audio. Entonces, este PDF lo voy a subir con audio. Y voy a tratar en general que los PDFs tengan audio, pero es tiempo. Entonces, voy a procurar, o sea, al máximo que tengan audio, porque a mí también me sirve que guardarlos con audio, porque así yo también puedo acordarme por qué he puesto esas imágenes, ¿no? Porque en 5 años yo vuelvo a ver estos PDFs y no voy a entender por qué cuernos había puesto eso o en qué estaba pensando, ¿no? En algunos casos puedes hacer conexión, en otros no. Entonces, sí, me conviene a mí también guardarlos con audio. Así que voy a tratar de hacer el esfuerzo de rato en rato de ponerles un audio en el PDF, ¿ok? Bueno, entonces estábamos en Charles Chaplin y ya entendemos por qué lo toman como personaje en los carteles. Bueno, digamos que las películas, y eso lo van a ver en una de las que les voy a mostrar ahorita, el personaje en sí aparece en varias películas que se traen de Estados Unidos, y bueno, la promoción de este personaje es bastante amena, es divertida, es hasta animada, ¿no? Parecería que uno va a ver un dibujo animado, pero en realidad están promocionando sus películas. Aquí ponemos fechas, estamos en 1975, 1976 y todavía este personaje sigue vigente. ¿Ah? No estamos viendo nada. Y yo, perdón, y yo muy feliz acá, bla, bla, bla. Espérense. ¿Me están hablando? Digo, me están mirando. Esperen. ¿Es a mí? Ya está. Ok, ahí estamos. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, gracias. Bueno, esto es sobre las películas que tiene Charles Chaplin en algunos casos y en otros lo utilizan, por ejemplo, para dar ciertos anuncios como limpieza es belleza. Es un personaje, hemos quedado en que los carteles también promocionaban salud, promocionaban educación, promocionaban cultura, ¿no? El cartel no solamente era propaganda. Al principio sí, intensamente, pero después se ha ido expandiendo todo ese tema de la revolución y ya para 1970 sí hay propaganda todavía, pero hay otras prioridades con las que el pueblo cubano ya está lidiando, ¿no? Porque acuérdense que en los 60, al final, cuando Estados Unidos termina retirándose, entre comillas, porque siempre se quedó en una esquinita, ¿no? Con su ¿cómo se llama este lugar? Cárcel de... ¿cómo se llama? No es Guantánamo. ¿O es Guantánamo? No. Ahorita no me acuerdo. Bueno, hay una base militar en Cuba, prácticamente, que se queda ahí instalada y no hay cómo lo saquen. Pero en los años 70 ya Cuba está lidiando con otros problemas, ya Estados Unidos los ha bloqueado económicamente desde los 60. Al principio había todavía cierto movimiento, pero poco a poco ese sistema económico, ¿no? Se ve sustituido obviamente por los países comunistas como la Unión Soviética, pero la Unión Soviética también ya estaba empezando a tener ciertas dificultades ya para los 80 y hasta que caen los 90. Entonces, Cuba, que tenía el 50% subvencionado de su petróleo, no petróleo, sino de su energía, ¿no? de su combustible para trabajar los campos, para sus tractores, para su transporte, para sus máquinas, para todo lo que producía ahí, el 50% estaba subvencionado por la Unión Soviética. Entonces, imagínense cuando se retira la Unión Soviética, cae el periodo especial. Volvemos aquí. Por primera vez es el documental que habla sobre... es interesante cuando uno lo ve, es cortito, es igual blanco y negro y es hasta irónico, ¿no? Es por primera vez
móvil, el cine móvil llega a ciertos pueblitos, pero antes de llegar a los pueblitos, en este documental ellos hacen algunas preguntas a la gente, como que si conoce lo que es el cine, sabe lo que es el cine, y bueno, cuando uno escucha las respuestas, es como irse aquí a la Amazonía y tratar de preguntar a los indígenas si han ido al cine, ¿no? Van a haber respuestas realmente irónicas, chistosas, tristes, ¿no? Entonces, el documental habla más o menos de eso, de la primera vez que esta gente llega a tener cine y de la importancia que es. El personaje es como que el cine se lo representa con el personaje de Charlie Chaplin, ¿no? Y la gente en general, ¿qué es lo que dicen, no? Cuando hacen una descripción sobre esta obra, es Charlotte, que es este personaje, emerge tras un jardín florecido, metáfora congruente con el tema de un film que aborda la irrupción del arte cinematográfico entre los pobladores de las serranías cubanas. Entonces, es un cartel muy vivo, es muy infantil, bastante vivo, colores muy fuertes. 1967. Parecen las flores de Bess Maugart. Sí, exactamente, parecen las flores de Bess Maugart, ¿no? Sí, es cierto. Mira, yo lo decía así como relacionaba con algo que ya había visto, pero no le atinaba exactamente a qué me sonaba. Sí, es cierto, parecen. Los colores también en algunos casos, no sé. Pero bueno, el dibujo en sí, él adquiere un estilo muy infantil al dibujar, pero no siempre ha sido así como lo ven acá. 1965, aquí está, ¿cómo se llama? Recreando un cartel japonés de una película japonesa, y aquí este es un cartel para la película de Hamlet, pero irónicamente es una película representada con actores rusos y personajes rusos que están haciendo de Hamlet. No es el Hamlet inglés ni el Hamlet estadounidense, sino es un Hamlet ruso que les ha llegado. Entonces, estas dos tienen un aire distinto a las demás, ¿no? Y muchas veces se van a dar cuenta que a veces los carteles cambian de rumbo drásticamente, son más simples, más planos, más todo, y solo les hago recuerdo que la carencia de materiales, sobre todo ya en los años 70, se hacía sentir. Entonces, muchas cosas eran decididas también por eso. Aquí la realización de carteles de películas internacionales era parte de lo que del cotidiano de estos cartelistas de los años 60. Este es de 1968 y este va más o menos por la misma fecha. Esta es una película checa y esta es una película británica. La idea del estilo infantil para películas que en sí pueden ser muy serias es también interesante, ¿no? Parecería que uno va a ver dibujos animados cuando no es así. Aquí hay algo que cambia completamente. ¿Quién puede descubrir quién es este personaje? Pinochet. Sí, exactamente. Y aquí este otro me tinca a algún militar soviético o algo así, pero no logro reconocerlo. Alfonso. ¿A quién? No me acuerdo bien, creo que sí era. No me acuerdo. De todos los que ubico visualmente, solamente ubico a Stalin, digamos, con ese rostro, pero le faltaría el bigote. Y Stalin no se vestía de militar, entonces la verdad es que no sé quién es, no sé cuál de los personajes es, pero lo que nos interesa acá durante los 70 es el estilo de animación que adquiere. Tal vez por la temática, puede ser una, pero la otra cosa, ¿qué de diferente ven? Hay muy poco volumen, color. Muy poco color. Muy poco color. ¿En Polonia? ¿O
Claro. En Países Bajos, sí es cierto, en Países Bajos, tienes razón, sí. Bueno, en realidad entra dentro de un ambiente un poco especial precisamente porque está con un estilo distinto de creación. Pasa de la serigrafía a la litografía. No encontré el motivo por el cual hace este cambio, pero crea estas imágenes en litografía y se ve, ¿no? Se ven completamente distintas a lo que él usualmente hacía. Aún su personaje y el cinemóvil, que siempre lo van a reconocer por las pequeñas rueditas que están aquí, sigue vigente, digamos. Este es un cartel de 1971 y este es del 72 y esta era una película española, si no me equivoco. Ya no sé. Bueno, la cosa es que en este caso él ha cambiado la técnica para imprimir sus carteles y eso se nota inmediatamente cuando uno los ve. Tal vez no, tal vez todavía sigue siendo serigrafía, pero este y este son litografía. Después que pasa este tiempo de litografía, yo me he encontrado con esto muy interesante. ¿Qué me pueden contar de esto? Cuenta sobre, creo, lo que dice Chuquiago, el grande. Más en las montañas pone más a los indígenas y en la ciudad, digamos, a la ciudad, entre comillas. Ok, ¿cuál creen que es el cartel hecho por Bax? El de la derecha. Sí. El cartel original de la película en Bolivia es este. Pero si yo me manejo a través de este cartel en Cuba, no podría resumir lo que estoy intentando decir aquí, no podría explicarlo. ¿Qué es Chuquiago? A ver, los collas, ¿dónde están? ¿No tengo ningún colla ahí? Risa. No se escondan, igual se nota. Ya. Hablen. Diga, pues, profe, una vez. O sea, creo que le dicen Chuquiago marca La Paz o algo así. 100 puntos. ¿Quién habló? Camila. ¿Y de dónde eres, Camila? De Tarija. Mira, qué barbaridad. Ya. Ok, Chuquiago marca es La Paz. En realidad es Choqueyapo. Chuquiago marca se queda con el nombre para la ciudad de La Paz. Y esta es una película, obviamente, que pasa en la ciudad de La Paz y tenemos como personajes principales estos. En realidad, el resumen de la película es, bueno, tendrían que verla para ver por qué ellos han puesto y por qué él ha hecho esto. O sea, si estamos hablando de que este artista sintetiza una película y pone lo más importante, lo que le ha parecido lo más importante, él, cubano, al otro lado del mundo, en su pequeña isla, aislado, ha creado esta imagen, porque eso es lo que le ha reflejado esta película. Es muy interesante ver lo que es el reflejo de esa película para nosotros acá. Entonces, sí, son 2 puntos. Tiene códigos culturales muy locales. O sea, el yo colla de La Paz se entiende perfectamente, entiendo muy bien de lo que me está hablando aquí, ¿no? Él ha tenido que resumir de acuerdo a sus códigos culturales y has tenido que sintetizar de acuerdo a sus códigos culturales. Entonces, ¿cuál es el código cultural que yo pillo en este? ¿Cuándo se habla de la zona sur? ¿Jerarquía podría ser? Jerarquía. Y lo irónico es que la zona sur es lo más burgués, se supone, en La Paz, ¿no es cierto? Entonces aquí hablamos de jerarquías sociales en el que al sur se encuentran la gente con recursos y a medida que vas subiendo en la ciudad de La Paz te vas encontrando con barrios cada vez más difíciles hasta que llegas al altiplano, que es precisamente la primera caída que tienen los que deciden dejar sus pueblitos para irse a ganar la vida al alto.
¿no es cierto?, para ir a trabajar a La Paz, entre comillas, pero que nunca algunos llegan a pisar La Paz, o sea, prácticamente se quedan en el alto y es así que se crea esta ciudad, ¿no?, con la migración del campo, la migración muy pobre, muy en malas condiciones. Entonces, a través de esta película nosotros podemos ver el niño indígena, que es la historia precisamente de esta migración, y después tenemos otras clases sociales medias, intermedias, y a medida que vamos bajando y descendiendo en esta ciudad, llegamos hasta las clases sociales altas. Entonces, se trata de todo este enlace que hay al final y cuál sería la conexión entre todos estos, ¿no? Y esta película, que es en 1977, para que llegue a Cuba, es porque tenía alguna ideología a nivel político-social que les interesaba a los cubanos que se establezca dentro de Cuba. ¿Ok? Este cartel, digamos, es de una película boliviana. ¿Lo hizo un boliviano? Este cartel lo hizo un boliviano. No sé quién, pero lo vamos a ver y lo vamos a descubrir, porque cuando nos toque ver Bolivia, vamos a entrar dentro de todo eso. Okay. Así que no se preocupen. Yo pienso que sí, es más, si lo vuelvo a encontrar, voy a tratar de buscar el nombre. En este caso no estaba el nombre, pero voy a tratar de buscar el nombre para que tengamos todo completo y podamos hacer conexiones, ¿no es cierto? Bueno, él ha resumido todo eso entre que este personaje de aquí arriba, que en realidad aparece muy poco al principio y al final, es el personaje que a él le ha parecido el más importante y es el personaje que lleva toda la carga. Prácticamente él lleva todo esto. Entonces, en sí, cuando uno ve la película y ve el póster, más o menos puedes entrar dentro de este mecanismo de sintetización de información con códigos culturales que no son tuyos, pero que los puedes relativamente comprender, ¿ok? Es un trabajo muy interesante. Finalmente nos vamos a 1980 ya. Y bueno, su estilo prácticamente ya es bastante infantil. Es muy rara vez que ya hace cosas así más serias, con menos color. Aquí, obviamente igual, y depende del material, pero por lo que se ve es un momento en que todavía están tranquilos, y aquí repite el mismo personaje. Entonces uno se dice, bueno, Pedro 0%, ¿qué es? Es un campesino cubano que es vaquero y que el 0% implica el 0% de pérdidas que tiene, es un documental, que su objetivo es tener 0% de pérdidas tanto en las vacas como en los terneros, como en todos los animales que tiene en su granja. Ese es su objetivo, o sea, cuidarlos de tal manera que el animal solamente se muera cuando está enfermo o cuando ya está viejo. Ahora, este es un documental en blanco y negro con este mismo vaquero que se llama Pedro y todas sus peripecias. Y en 1985 enfatizan este tipo de personaje y lo vuelven a recrear, pero ya no con el personaje, sino ya es un documental con actores, ¿no? Ya contratan actores profesionales para que hagan el papel de Pedro. Pero lo que te quiere mostrar y decir es un poco la temática del cubano y la importancia de repetir este documental 2 veces, ¿no? Algo tiene que haber transmitido esto para que lo vuelvan a hacer y lo hagan mejor. Esto es lo último, chicos. En 1996 se hace un documental sobre Eduardo Muñoz Bax. Y en este documental que habla sobre Bax, el que hace el cartel para este documental es el mismo Bax. O sea, él crea su propio cartel para su documental. El documental lo hace Mayra Vilasis, está el nombre aquí, un ratito, aquí abajo. Mayra Vilasis, y es la obra de Muñoz Bax. Entonces tiene el gusto de poder hacer su propio cartel. Y bueno, ahora lo último que quería mostrarles es sobre esto, una pequeña reseña sobre la ICAIC hoy en día. Y un segundo, ¿dónde estoy? Tengo que compartir la pantalla un ratito más, aquí. Esta es la página Facebook
¿ya? Porque tienen Facebook los cubanos, aunque a veces no tienen conexión, pero obviamente no pueden decir que están encerrados, de la ICAIC. Y si ven aquí, dice 1960-2020. Y me he encontrado uno de estos videos. Un ratito. No sé si escuchan, no escuchan, ¿no? Pero igual no tiene, es música solamente. ¿La escuchan o no? No, profe. No se escucha. Bueno, es pura música en realidad, pero este es un documental, un video, animación que han hecho para el 1 de mayo del 2020. ¿Y qué pasa el 1 de mayo en 2020 en Cuba? Cuarentena. A ver, vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto? Que se queden en su Quédate en casa. Quédate en casa. Profe, O sea, ¿hay algún motivo por el que todo haya sido así animado o cosas, digamos, irreales como, no sé, aparecían unos muñequitos ahí, digamos, en vez de personas normales? Es que la ICAIC tiene el departamento de, ¿cómo se llama? De dibujos animados.